Bien, la República Romana. Vamos a cerrar acá porque se mete mucho ruido afuera. Bien, la República Romana, ¿cómo nace? En el 510 antes de Cristo, ya, una revolución social que en el fondo fue del Senado, como vimos en el video, expulsó a los etruscos. Recordemos que los últimos reyes de Roma fueron etruscos. Y en el fondo lo que se hizo fue eliminarlos del poder. Los etruscos no eran más antiguos. En el fondo lo que había sucedido ahí es que los etruscos a través de las armas habían dominado incluso a los patricios, pero fueron la misma organización de estos los que hizo que los etruscos se fueran patitas para la calle, ¿ya? Siguieron siendo parte de Roma, pero ya no tenían el acceso al poder político. En el fondo se retomó esta idea de que las familias más antiguas, que eran el Senado, tenían que dominar sobre los nuevos, ¿ya? Y se restablece un poco el poder en el fondo. La república en Roma estuvo asociada con la noción de un Estado libre, gobernado por magistrados electos. Acá, chiquillos, esto es clave, esto lo tienen que copiar. ¿Por qué? Porque es durante la república que nace un nuevo concepto político, que es el del magistrado, ¿ya? Y aquí nos vamos a dar cuenta que mucho de nuestra estructura política se basa en la República Romana, ¿ya? En el sentido de que el Senado, si bien es clave como el representante de la familia antigua y en el fondo el poder reside en ellos, entre ellos van a elegir y votar entre sí mismos estos cargos públicos. Y estos cargos públicos se conocen como los magistrados. Los magistrados era este cargo público que te daba una función específica, política, social, etcétera, sobre algún lugar determinado, sobre alguna función. Van a haber magistrados que se encargan del aseo y ornato, de la seguridad, otros que se encargan de cobrar los impuestos, otros que se van a encargar del ejército, otros que se van a encargar de administrar algún lugar en específico. Ahí vamos a ver que todas estas funciones van a derivar en lo que actualmente conocemos como el alcalde, el juez, el presidente, el general del ejército, ¿cierto? Esas figuras, esos cargos políticos son más antiguos de lo que creemos, nacen en esta época, ¿ya? Así que vamos a ir viendo ahí uno por uno. Aquí tenemos en la foto es Julio César, que va a ser el senador y el magistrado más célebre de este periodo. ¿Por qué? Porque él va a partir teniendo el magistrado de general del ejército, ¿ya? Y va a realizar varias conquistas. Recordemos que el modelo económico de Roma para sustentarse va a ser expandirse y empezar a consumir los recursos de otros lugares. Por eso es que el concepto de imperio, creo que lo mencioné en clases anteriores, el concepto de imperio nace en Roma, porque ellos van a ser el primer imperio en el sentido de expandirse, conquistar y dominar otros territorios. Voy a continuar. Recuerde que la clase después, esta parte se sube y usted puede recurrir a ¿cómo se llama? A copiar, ¿ya? Bien. Eh, Principios fundamentales de la República que hay que entender y de los magistrados. Eh, ¿Qué garantiza un magistrado? Garantiza específicamente la separación de los poderes, ¿ya? Ya no va a ser el rey el que tome la última decisión en lo militar, ya no va a ser el rey el que tome la decisión en lo político y en lo religioso, sino que ahora va a haber un magistrado encargado para cada cosa, igual que en la República acá, ¿cierto? Donde el presidente administra nuestro país, el Senado se encarga, el Senado me refiero a los senadores y diputados, ¿cierto? Se encargan de elaborar, rechazar y proponer leyes. Y por último eh, tenemos el sistema judicial, ¿cierto? Jueces, policías que se encargan de impartir
y fiscalizar de que la justicia y las leyes se cumplan en nuestra sociedad. Eso mismo va a pasar en Roma. Se elimina la figura del rey y se va a crear estos magistrados que se encargan de cada cosa. ¿Qué se garantiza con esto, chiquillos? Se garantiza que en el fondo, al que no se concentre el poder en una sola persona, las decisiones van a ser más objetivas. ¿Qué quiero decir con objetivo? Que entre lo objetivo y lo subjetivo, ¿sabes lo que significa? Lo objetivo es lo más equilibrado en el sentido de que no toma una sola visión. La vida, la política y todas las cosas, la economía, la religión tiene perspectivas, ¿cierto? Hay personas que creen y no creen, en la economía hay personas que tienen una forma de pensar en lo económico y otras que no, en lo político hay personas que son, actualmente me estoy basando, esto no pasa en Roma, izquierda y derecha, ¿cierto? Pero en el fondo, eh, al desconcentrar el poder, yo garantizo que esa decisión final avale a la mayoría de las personas y que no esté concentrada a un solo sector, a una sola ideología y a una sola persona, sino que en el fondo lo que busco con esto de desconcentrar el poder es el bien común, el bien para toda la sociedad, el bien para todo Roma, tanto para senadores como plebeyos, ¿ya? Recordemos que los plebeyos son todos los que no son patricios, ¿cierto? El pueblo común y corriente, o el pueblo llano, como se le conoce. Bien, estos magistrados eran de carácter electivo y representativo, también eran temporales, ¿ya? En el fondo era igual que ser un alcalde, era igual que ser un senador, un diputado, un juez, un presidente. Se elegía, era electo, pero no como nosotros que votamos todos los chilenos ciudadanos para elegir un presidente, sino que era más reducido porque votaban solamente los senadores, ni siquiera todos los patricios. Recordemos que mujeres, hombres jóvenes o niños no votaban, ¿ya? Eh, Solamente votaban los patricios, que en el fondo eran estos hombres de las clases sociales, de las familias más antiguas, ¿ya? Eh, Ellos elegían a estos magistrados. El magistrado era elegido, representaba obviamente la voluntad del Senado y con eso representaba también la voluntad del pueblo, ¿ya? Y su cargo era temporal, duraba cierto tiempo. Después de cierto tiempo el cargo se volvía a elegir a otra persona, igual que alcalde, igual que, igual que, ¿cómo se llama? Presidente, etcétera. Voy a tener que deshabilitar el chat. Señor, bien, bueno, me parece bien. El chat, por si acaso, yo lo guardo, ¿ya? Así que de ahí se lo va a mandar a la profe Lu y a la profe Pam. Bien, seguimos. Instituciones republicanas. ¿Cuáles eran las instituciones más importantes dentro de la República? Estas tres. Las copian inmediatamente. Como subtítulo, instituciones republicanas y las tres instituciones más importantes. Disculpen. Este edificio que vemos remarcado aquí se le conoce como el Foro Romano, ¿ya? Y es aquí donde estaba el Senado, había una plaza donde se discutía los temas, algunos senadores de otras provincias se venían a alojar a estos lugares porque recordemos que no existían vehículos, ni autopistas, ni tampoco aviones, ¿ya? Sino que la gente viajaba y se demoraba días, semanas de un lugar a otro. Ah, perdón, voy muy rápido, disculpen, para que alcancen a copiar. Durante la República surgieron y se desarrollaron instituciones políticas de naturaleza diferente, asociadas al cumplimiento de diversas funciones del Estado. Estas fueron las magistraturas de las cuales venimos hablando, ¿cierto? El Senado, que lo hemos mencionado también mucho. Uy, me sale un verso.
y los comicios, que los vamos a ver después, son una forma de autoridad más pequeña, pero que no deja de ser menos importante porque al ser eh, de menos autoridad, también es la más cercana al pueblo llano, a los plebeyos, ¿cierto? Y recordemos que este tema de las revueltas sociales, las protestas, lo que exige el pueblo, va a ser clave para la expansión de Roma, va a ser clave también para el cambio político que se va a vivir en Roma, ¿ya? Ojo con eso. Bien, las magistraturas. ¿Qué es un magistrado? ¿Quiénes son los magistrados? Las magistraturas fueron autoridades ejecutivas superiores del Estado, así como hoy en día tenemos al presidente, al senador, al diputado, etcétera, ¿cierto? Eran cargos administrativos, ellos se encargaban de administrar, eran electos por los ciudadanos, recordemos quién eran los ciudadanos, y por tiempo limitado, eso ya lo sabemos, ¿cierto? Las magistraturas superiores, entre esas estaban los cónsules. El cónsul, chiquillo, antes de leer la descripción, decir que el cónsul es lo más parecido a la figura del presidente, ¿ya? Pero en este tiempo se elegían dos, un cónsul para el norte y otro para el sur de Roma. En el fondo lo que se hacía era eliminar la figura del rey y desconcentrar el poder, como decía, y hacerlo más representativo. En el fondo, un solo rey no puede estar atento de todo lo que pasa en toda Roma, en toda la península itálica, ¿cierto? Es por eso que se eligen dos cónsules, para en esa forma también aumentar la capacidad de visión del Estado romano. Los cónsules eran dos magistrados que actuaban en forma unánime, ¿ya? Eh, no discutían entre sí, por lo general se elegían cónsules que se llevaran bien entre sí para el progreso de Roma en común, ¿ya? Presidían de los comicios y dirigían el ejército. O sea, eran la autoridad militar y administrativa principal de Roma, ¿ya? Luego venían todos estos otros cargos. No vamos a perder el tiempo copiándolos, probablemente los mandemos en alguna guía o este mismo material lo subamos. Yo voy a subir, creo, mejor voy a hacer eso, voy a subir este mismo material. Paréntesis, avisar que ya estamos a punto de cambiarnos a Classroom, así que yo voy a ir subiendo todo este tipo de material a Classroom. Los videos también y todo eso, entonces así usted va a poder recurrir a todas esas cosas. Bien, habían cargos menores, cargos que se encargaban de cosas no menos importantes, sino que también, en el fondo, lo que van a hacer va a, como decía, expandir esta forma de visualizar, de fiscalizar y atender los problemas que puedan ocurrir, ¿ya? Entre eso estaban los cuestores. Eh, también otra cosa importante mencionar, que estaban por debajo de los cónsules. El cónsul era como el presidente, y luego venían la otra, las otras magistraturas, ¿ya? Dependían administrativamente de ellos. Sin embargo, solo los comicios podían revocarlos y designarlos por votación de los ciudadanos. En orden jerárquico, estas magistraturas eran las siguientes. Los cuestores, que estaban a cargo de la hacienda pública y del censo de los bienes y de hacienda. El cuestor era una especie de tesorero supremo, ¿ya? Para que se hagan una idea. Era el que se encargaba de contar los recursos, cuidar los recursos y administrarlos también, ¿ya? Era elegido por el cónsul y obviamente trabajaba para él. Era fiel y era leal al cónsul, ¿ya? Ojo con eso. Luego vienen los ediles, esto es muy parecido a lo que vendría siendo un alcalde, ¿ya? Vigilaban los mercados, fiestas religiosas y conservación de templos. En el fondo se encargaban de que la ciudad estuviera en orden, limpia y bonita, ¿cierto? Luego vendrían los censores. El censor practicaba el censo a los ciudadanos. Ustedes conocen el censo, ¿cierto? Esto de contar a la población. ¿Para qué sirve esto de contar a la población? ¿Para qué hacen eso los políticos? Porque sí, están aburridos y dicen, oye, contemos cuántos somos. No, tenía tiene un propósito social, el cual es saber cuántas personas viven,
de qué sexo son, ¿cierto? Hombre o mujer, la edad. En el fondo, yo con eso sé cuánta gente puede trabajar, cuánta no, si son jóvenes, si son viejos, qué voy a necesitar, por ende, si voy a necesitar poner una escuela, si son muy jóvenes, que a lo mejor voy a necesitar poner una academia militar, si es que la gente son adultos, ¿cierto? Pueden servirme como soldados. De esa forma yo podía atender las necesidades del pueblo y del Estado también. Entonces practicaban el censo de los ciudadanos y la vigilancia moral pública, ¿ya? Luego venían los pretores, que vendría siendo como la autoridad policial, ¿ya? Y también de justicia. Porque, administraban la justicia. Eran dos por distrito, un pretor urbano y uno peregrino. El urbano era el que se quedaba en la ciudad y el peregrino era el que veía los asuntos de la gente que vivía en torno a la ciudad, en los campos, ¿cierto? Donde se trabajaba la tierra. Eran como juez y policía a la vez. Ellos ejercían un juicio y también podían ejecutar ese juicio. O sea, él podía decir que tú eras un delincuente y matarte. Tenía las dos facultades. En cambio, hoy en día un policía se encarga de atrapar a una persona que está cometiendo algún delito, ¿cierto? Y después es el juez el que sentencia una pena para esa persona, ¿ya? En ese tiempo esas funciones estaban juntas. Yo mencioné, ¿cierto?, que va a haber este problema social porque en el fondo los senadores ellos van a siempre velar por su propio bien y una cosa natural. Mencioné en las clases anteriores que tanto el problema de Roma como en la actualidad es que las autoridades en el fondo siempre están dentro de su burbuja y no ven la realidad de las otras personas o de las clases sociales más bajas, digamos las cosas como son. Y en el fondo eso siempre va a traer problemas de índole social, revueltas sociales o estallidos sociales, como quieran llamarlo, ¿cierto? Eh, Va a estar, por ejemplo, a través de estas revueltas sociales y estas cosas de exigir derechos o representantes de la plebe son los plebeyos, van a surgir los tribunos de la plebe. Los tribunos de la plebe no son senadores, o sea, van a estar en el Senado, pero no son senadores porque vengan de las familias más antiguas, sino que en el fondo van a ser representantes de la plebe, de los plebeyos, representantes del pueblo que van a participar en el Senado y en la toma de decisiones. ¿Cómo van a participar? Ahora lo vamos a ver. Fue una de las magistraturas nuevas, una de las últimas que se creó a través de todo este tema de las revueltas sociales, ¿cierto? Roma va a vivir mucho de esos chiquillos. Roma tiene esa idea de imperio poderoso, de la ley, del orden, pero esa fama también se la ganó porque sofocó todas estas revueltas sociales, ¿ya? Eran defensores de la plebe, la que se organizaba en asambleas propias. La plebe se organizaba en asamblea y de esa forma daba su parecer a estos tribunos de la plebe. ¿Qué podían hacer estos tribunos en el Senado? Tenían el derecho a veto, derecho a auxilio y el derecho a aprehensión. En el fondo podían juzgar, podían vetar y también podían llevar algún tema urgente al Senado. Tampoco tomaban las decisiones finales, si en el fondo eran solamente como representantes y decir, oye, aquí pasa esto con la gente pobre, pero ellos no tomaban una decisión, ni votaban, ni tampoco podían llegar a ser magistrados. Ojo con eso, ¿ya? Estaba todo garantizado para que siempre gobernaran las familias más importantes, a pesar de que se abrió esta ventana para la gente común, ¿ya? Tribunos famosos fueron los hermanos Tiberio y Gayo Draco, ¿cierto? Quienes entre el 133 y el 123 a.C. intentaron desarrollar la reforma agraria para favorecer a los sectores más pobres. Lo que intentaron hacer estos chiquillos, en el fondo, fue readministrar los territorios para que la gente pobre pudiera trabajar una porción de tierra. ¿Y qué lograban con eso? Uno, que la gente pobre no muriera de hambre al tener una pequeña porción de tierra, y también aumentar la producción. En el fondo había más alimento que se podía comerciar,
que se le podía vender a las personas, que se le podía dar a otras personas que lo necesitasen más, y eso ayudó bastante económicamente a Roma, ¿ya? Recordemos que en este tiempo la agricultura es una cosa que se tiene que trabajar directamente con las manos, no existe la tecnología que existe hoy de estas máquinas gigantes y la fumigación y qué sé yo. Eh, Todo era trabajo y para ese trabajo se necesitaban personas, ¿ya? Entonces, mientras yo mantenía a las personas bien, sanas, comiendo, ¿cierto? Podrían trabajar mejor y esa tierra producía más. Y eso va a favorecer en el fondo, finalmente, a que Roma también crezca. Si tenemos un pueblo sano, un pueblo educado, un pueblo vivo, ¿cierto? Que tenga ganas de trabajar, obviamente que un país va a prosperar, ¿cierto? Pero este periodo no estuvo exento de crisis y existía una magistratura que era como un as bajo la manga, por así decirlo, que era el dictador o la dictadura. Era una magistratura excepcional, como dice por ahí, ¿cierto? Por tres razones. Porque era elegida solo por el Senado en momentos de crisis política interna. A ver, ¿cómo lo explico? Ese, donde dice crisis política interna, quiere decir o división en el Senado o una revuelta social que se le fue de las manos, ¿ya? Eh, en, esa, en esa instancia era que se elegía un dictador, y un dictador por lo general era un líder militar importante, ¿ya? Con experiencia, alguien que llegase a poner orden, ¿ya? Uy, qué carga decir todo esto. Porque era elegida por el Senado, ¿cierto? En momentos de crisis política interna o debido a un ataque extranjero también. Ya Roma siempre con este afán de expandirse va a luchar con muchos pueblos, naciones, reinos, ¿cierto? Con tal de ganar nuevos territorios y eso va a traer también mucha guerra, pues, obvio. Y así Roma también se va a ganar esa fama de ejército implacable. Eh, Solo en esos momentos de crisis cruciales, donde el Senado necesitaba encomendar esta situación a una persona importante de experiencia militar, es que se llamaba a estos dictadores, ¿ya? En general, este cargo era ocupado por un solo individuo. En ocasiones más excepcionales se nombraba más dictadores, por ejemplo, decemviros, eh, que redactaron la ley de las 12 tablas en el 451. ¿Ya? Eh, bueno, aquí muestra algunos de los más famosos, ¿ya? Cornelio Escipión o Marco Licinio Craso, que fueron en el fondo eh, personas que el primero, el Cornelio, fue quien detuvo un ataque ya de Aníbal, que eran, no sé si Aníbal eran turcos o macedonios, ya griegos, que eso salvó a Roma en el fondo, ya. Y Craso, que venció a Espartaco, que Espartaco fue el líder chiquillo de una revolución de esclavos, si es que no la más grande de la antigüedad. Ya Espartaco logró liberar miles de esclavos, crear un ejército de esclavos y de esa forma desafió eh, gran parte de Roma. ¿Ya? Entonces ahí se elegían estos caballeros que llegaban a poner orden. Decían, no se mueve ni una hoja sin que yo sepa. Ah, no, ese otro que... Ya. Y luego estaba el Senado, ¿cierto? El Senado que era sumamente importante porque el Senado es el corazón político y administrativo de Roma. Desde el Senado nacen todos estos personajes magistrados que administran todo este gran territorio, ¿ya? El Senado romano fue una institución que perduró en la historia de la antigua Roma, ya que fue creada bajo la dinastía de reyes legendarios y subsistió hasta el final del Imperio Romano. Como decía, es el corazón de Roma. Este grupo de familias más antiguas que van a durar años, siglos, ¿cierto? Y que va a durar hasta el final de sus días. Durante la República, el Senado tuvo las siguientes atribuciones. Esto se copia.
El Senado tuvo las siguientes atribuciones: asesorar a los magistrados, ratificar las leyes, dirigir la política exterior, también era en el Tribunal Supremo, el último juicio, ¿cierto? O sea, cuando ya había que enjuiciar a algún magistrado, ¿quién lo enjuiciaba? El Senado, ¿cierto? Controlaba el Tesoro Público y estaba integrado por excónsules y excuestores. También los excónsules y excuestores terminaban siendo parte del Senado, ingresaban al Senado. Eh, ¿Qué más puedo mencionar de estos chiquillos? En el fondo eran la máxima autoridad, nada que decir. A pesar de que en el fondo se designaba, da esta impresión de que ellos le daban el poder a estos dictadores en alguna ocasión, o a los cónsules en momentos normales, ¿cierto? Recordemos que tanto dictadores como cónsules nacían desde el Senado. Entonces lo que en el fondo se hacía, chiquillo, no era darle el poder a una persona de afuera, sino que era que entre un grupo de personas decir, ya, tú vas, anda tú, ¿ya? Y eso era, esa decisión se tomaba entre todos. Así funcionaba el Senado. Luego están los comicios. ¿Quiénes eran estos chiquillos? Bien, los comicios eran las asambleas populares en las que participaba el pueblo. Los comicios eran estas instancias donde se permitía entrar a los tribunos de la plebe y quizás también algún cliente que tuviera cierto poder, ya algún comerciante importante, algún dueño de alguna entretención, qué sé yo. Recordemos que habían en ese tiempo el Coliseo Romano, se llevaban mucho las carreras, ¿ya? Y muchas veces los dueños de las carreras, los dueños de los gladiadores, eran personas muy adineradas, entonces también tenían cabida en este tipo de reuniones, ¿ya? Porque en el fondo eran parte de la economía romana. Entonces se invitaba a los tribunos de la plebe y a estos clientes importantes a estos comicios. Habían tres tipos de comicios. Los curiados, integrados por los patricios, ¿ya? Eso eran solamente como para informar a la gente. Los centuriados, integrados por ciudadanos y soldados, y eso eran más que nada para tomar decisiones militares, eh, muy importante en Roma, por cierto. Y los tributos, organizados por la plebe, que en el fondo eso eran para reclamar, eran protestas formales, por así decirlo. Se organizaban para hacer algún pedido general, era una forma de protesta casi legal, ¿ya? Casi organizada por los propios senadores. Donde decía, a ver, ya vamos a escuchar a esta gente, a ver qué es lo que pide, ¿ya? ¿Qué va a ser importante de estos comicios? Que en el fondo va a ser la instancia donde se escucha a la gente común y corriente, al pueblo, ¿cierto? Y en el fondo se podía elegir magistrado, los tribunos de la plebe se elegían en estos comicios, se decidía sobre la paz y la guerra, dice ahí, ¿cierto? Vamos a, eso también, eso lo copian. Todo eso lo, ¿sabes qué? Eso, esto lo copian. Profesor, Dígame. ¿hay que Lo copiar escucho. algo de acá? Las ¿Hay atribuciones que copiar algo de acá? principalmente. Las atribuciones. Recuerde también de que Ah, ya puede quiero. ir, usted también decide lo que le parece más llamativo, lo más importante, ¿ya? Recordemos eso, que vamos desarrollando esa habilidad de tomar apuntes. Recuerden silenciar el micrófono cuando terminen de hablar también. Bien, las decisiones de la plebe se conocían como plebiscito, plebiscitum. ¿Les suena parecido eso, no? Lo que quería la plebe. Mira, y ahora lo que vamos a vivir en octubre se llama plebiscito por la nueva constitución. Mira lo que quiere la plebe, lo que hemos logrado, mira, como sociedad. ¿Se dan cuenta que no han cambiado, no ha cambiado nada en más de 2000 años? No, pero en el fondo se han modernizado las cosas. Aquí en este tiempo solo podían participar los hombres, No entendí el patricios, chiste. que en el fondo no hay chiste, po. No hay chiste, me reí de lo triste que ha sido todo. Eh, en el fondo igual se ha aumentado el universo de personas que participan en la política. Hoy en día participan mujeres,
pueden participar personas de origen extranjero, no hay discriminación en el sentido del origen de familia, ¿cierto? De que si yo no soy patricio, no soy de las familias más antiguas, igual puedo participar en la política, ¿ya? Se ha eliminado eso, pero en el fondo la estructura, el esqueleto legal y político de Roma viene siendo el mismo, chiquillo, al cual lo aplicamos hoy en día nosotros en nuestra república. Bien, este es el tema de las luchas civiles, pero no quiero abordar ese tema. Vamos a dejarlo para la próxima clase.